Estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es el estado de flujo efectivo. Esta es la unidad 2 del examen. Vamos a ver los pasos del método indirecto. Antes de comenzar, es importante recalcar cosas. Primero, el método indirecto no es un método muy difícil, lo que sí cuenta con pasos metódicos. Entendamos bien algo de contabilidad. Cualquier cosa que se haga en contabilidad siempre es una secuencia de pasos, entonces es muy importante aprenderse esa secuencia de pasos. Entonces vamos a ir viendo uno por uno hasta lograr completar el ejercicio. ¿Ya? Yo les recomiendo que vean este video y vayan haciéndolo en conjunto y repasen el ejercicio, después háganlo de nuevo y así hasta que les quede de manera automática. ¿Ya? En el examen recordando siempre que hay que optimizar tiempo. Vamos entonces con nuestro cometido. El paso 1 para calcular el método indirecto del flujo efectivo es calcular los incrementos y disminuciones de cada cuenta del balance. Entonces, vámonos acá al balance y aquí tenemos, aquí tenemos los activos, todo, ¿cierto? En el orden correspondiente, ¿ya? Entonces, chicos, para que no pierdan tiempo, les voy a dar al tiro unos tips. Esto de acá, que es el efectivo, que sería el disponible, lo voy a poner en rojo porque no participa de este incremento. No hagan el incremento y disminución con esta cuenta. Tampoco la hagan con las depreciaciones. Miren, las estoy sacando ya para que no pierdan tiempo. Y lo otro que tampoco hay que hacerlo es ni con la utilidad del ejercicio ni con estas tres, ¿ya? Entonces miren, les estoy poniendo en rojo, significa que no voy a hacerlo el juego de incremento y disminuciones, ¿ya? Solamente me voy a quedar con lo que quedó. Va. Si se dan cuenta aquí, acá tenemos una disminución aumento, tenemos una disminución, ¿ok? Entonces lo ponemos ahí, ¿ya? Y así sucesivamente. Yo por tema para que el video no se haga largo, voy a hacer el siguiente. Esto es una disminución, esto es un incremento. Entonces se pone ahí, de 3000. Esto de acá es una incremento. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces si hacemos esto constantemente, yo acá ya lo tengo armadito, y va a quedar así. ¿Ya? Cada una de las cuentas. Entonces ahí ya tenemos el paso 1 listo. El paso 1 que dice calcular los incrementos y disminuciones de cada cuenta. Vamos al paso 2. Este es muy importante. La clasificación de las cuentas en operación, inversión o financiamiento. Y aquí yo les dejé un esquema para que lo vayan viendo, ¿cierto? Entendiendo cosas como por ejemplo, sabemos que esto de acá es operación, ¿cierto? Eso sepámoslo muy bien siempre. También que toda esta parte de acá es inversión, perdón, ¿sí? A ver, inversión, chicos, siempre se considera el activo total, pero acá lo consideramos solo el activo fijo. Recuerden que la empresa, el dinero efectivo lo invierte en activos fijos para que esos activos fijos le generen activos circulantes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la inversión. Y finalmente, se considera el pasivo no circulante y el capital contable como financiamiento. Ahora, algunos dirán que el pasivo circulante también es financiamiento. No, porque el pasivo circulante siempre se utiliza para el activo circulante, ¿ya? Entonces, por eso se considera operación el pasivo circulante. Lo único que se considera financiamiento entonces es el pasivo no circulante y el capital contable, ¿ya? Entonces ahora vamos a nuestro ejercicio, ¿ya? Y veamos al tiro las categorías. Y fíjese, esto completo, miren, hasta ahí es operación, ¿cierto? Por lo que habíamos dicho. El activo fijo, que es de aquí hasta aquí, ¿cierto? Es inversión, ¿ya?
Entonces ahí, si se dan cuenta, me tomó maquinaria inmobiliaria. El pasivo circulante, habíamos dicho que era completamente hasta aquí, era operación, ¿cierto? Después vimos el pasivo largo plazo y el patrimonio, todo esto, ¿cierto? Consideramos que era financiamiento, ¿ok? Sí, estamos siguiendo exactamente este mismo esquema. Entonces ya tenemos listo nuestro paso 2. Ahora, después con el tiempo, chicos, y ojalá lo entrenen, el paso 1 y 2 lo pueden hacer muy rápido, ¿cierto? Pero ahora lo estamos viendo secuencialmente para que ustedes lo practiquen bien. El paso número 3 es identificar los orígenes y aplicaciones de dinero. A ver, ¿qué es uno y el otro? El origen de dinero, que está ahí, el origen de dinero, ¿qué es lo que es? El origen de dinero es la plata que entra a la empresa. Por eso viene de origen. ¿De dónde viene mi plata? ¿Ya? La aplicación es como dónde la aplico la plata o dónde la gasto, ¿sí? Entonces, estos dos términos, origen y aplicación, tienen que ver con de dónde viene la plata y en qué la gasté, ¿ya? Ahora, fíjense que esta tabla es muy importante porque aquí te está diciendo cosas muy relevantes. Por ejemplo, que el activo, cuando tú encuentres disminuciones, necesariamente es un origen de dinero, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cómo yo hago disminuir el activo. Si yo tengo una máquina y la vendo completamente, que entra plata, ¿cierto? Si yo tengo una cuenta por cobrar que disminuye, significa que los clientes me pagaron. Eso quiere decir entonces este cuadrito, ¿sí? Cuando tú encuentres aumentos en el activo, es un gasto o una aplicación o una salida de dinero, ¿ya? Aquí entonces también podemos poner lo siguiente, podemos poner que acá es una entrada de efectivo, ¿sí? Y acá podemos poner que esto es una salida de efectivo, ¿ya? Acá entonces tenemos las entradas de efectivo y acá la salida de efectivo. Entonces fíjense, vamos en el caso de los pasivos. Los pasivos pasa algo muy curioso, porque los pasivos, cuando aumentan, es porque estoy pidiendo un préstamo. Como pido un préstamo, el pasivo es una obligación. Cuando yo pido un préstamo, aumenta mi pasivo, pero me entra dinero, ¿sí? Y obviamente cuando lo voy pagando, lo voy disminuyendo, por lo tanto, sale dinero. En el caso de capital es lo mismo porque el capital es una forma de financiamiento. Entonces, cuando me entra capital a la empresa, obviamente está entrando dinero, ¿cierto? Y cuando disminuye el capital es porque está saliendo. Por distintos motivos, porque los socios se fueron, porque están sacando parte de su plata, ¿sí? Ya, este cuadro, por favor, apréndanselo bien para que no se les confunda en el transcurso del ejercicio. Entonces, teniendo ya este cuadro bien clarito, vamos al paso número 3, ¿cierto? Y empezamos acá, miren, aquí están orígenes y aplicaciones, ¿lo ven acá? Orígenes y aplicaciones. Y le pusimos entradas y salidas también. Vamos a la cuenta cliente, que es la primera. Es una disminución. ¿Qué decíamos de las disminuciones de activos? Origen. Entonces debería estar ahí, ¿sí? Vamos a la cuenta documentos por cobrar. Documentos por cobrar salió un incremento, ¿sí? ¿Y qué decíamos de los incrementos de activos? Que era una aplicación. Entonces lo ponemos allá, ¿sí? En el caso de los inventarios, que lo vemos ahí, ¿cierto? Los inventarios tienen un incremento, por lo tanto, es una entrada o salida de dinero, es una aplicación, ¿ya? Lo mismo que el anterior. Hagamos un pasivo y de ahí lo completamos entero. El proveedor me salió un incremento. Veamos la tabla. Pasivo, incremento es un origen. Entonces lo ponemos ahí, en el origen, ¿ya? Lo mismo pasa acá con acreedores. Veamos, acreedores también hubo un incremento, por lo tanto también es considerado un origen, ¿ya?
Esto tienen que sabérselo muy bien. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es también ya lo tengo armado. Entonces lo ponemos completamente, ¿ya? Todos sus... Ahí están todos listos, ¿ya? Entonces ya tenemos listo el paso número 3. Y el paso 4 ya nos vamos derecho a el flujo de efectivo. Entonces nos ponemos aquí, ¿ya? Bueno, acá hay cosas interesantes que también tenemos que hablar. Algunos me dicen, pero profesor, ¿por qué no podemos tener la tabla con todo listo? La razón es que es muy mecánico esto, entonces no necesitan la tabla. De hecho, yo les voy a demostrar que no necesitan traer la tabla armada, sino que nosotros la vamos construyendo juntos. Mira, tienes que entender que lo primero que tienes que poner es la utilidad neta, ¿sí? Es lo primero que tienes que poner. Entonces yo te recomiendo es hacer esto, mira, pon la utilidad neta primero, siempre. Y al tiro pon las depreciaciones que encuentres en el ejercicio, que en nuestro caso son dos, fíjate. Aquí las depreciaciones, ahí están, mira, es esta y esta, ¿viste? Entonces como son dos, lo que pasa es que maquinaria, esto significa maquinaria tiene su depreciación, inmobiliario tiene su propia depreciación, esa es la razón, ¿ya? Entonces pone las dos depreciaciones. Ojo con esta cuenta que es muy importante. Esta cuenta es una disminución de intereses por adelantado. Esto no es un flujo de dinero, es muy parecido a la depreciación. Yo igual lo expliqué en clase, no me quiero meter mucho en esto, solo que todo lo que es pagado por adelantado no se considera flujo de dinero, ¿ya? Entonces, ahí ya tienes, mira, la utilidad neta, pon al tiro las depreciaciones. Que acuérdate que se suman, por eso dice suma ahí, ¿cierto? Y estas disminuciones de intereses pago por adelantado, ¿ya? Entonces, ¿tú qué haces acá? No lo pones como entrada ni salida. Fíjate en estas columnas de acá, estas de aquí. No lo pones como entrada y salida de dinero por una razón muy sencilla, porque estas no son entradas ni salidas de dinero. Entonces lo que vamos a hacer es la utilidad neta. ¿Dónde la sacamos? La utilidad neta tenemos dos lugares donde sacarla. Acá nos la están diciendo, ¿cierto? O también la podemos sacar de la utilidad del ejercicio de este año, ¿cierto? Porque acuérdense que estamos haciendo el ejercicio en el 2017. ¿Ya? Entonces ahí ponemos la utilidad neta. ¿Qué ponemos acá? Muy importante que acá tenemos que poner estos dos valores, ¿sí? 19 y 16.000 que son, si lo vemos acá arriba, fíjate una cosa, son, si yo hago esto más esto, perdón, esto menos este, perdón, ahí S menos S, ya, ¿qué son esos 19? Es la diferencia de estos dos, ¿sí? Acá en esta tabla, chicos, siempre se pone la diferencia de los dos, ¿ya? En todas las cuentas siempre es la diferencia, la diferencia positiva o negativa. En este caso no es muy relevante. ¿Ya? En el caso de la depreciación, solo la depreciación. Entonces por eso va los 19 y 16, que son la diferencia de estos valores y estos valores, ¿ya? La suma por adelantado es también, bueno, lo que pasa es que también ojo, también es una diferencia. Lo que pasa es que es una diferencia de 1500 ahí, ¿cierto? La diferencia, el 2016 tenían 3000 y ahora 1500, ¿ya? Entonces uno pone la diferencia ahí. La suma es 53.000 que la vamos a poner acá en la parte de entrada, ¿ya? Ahora, ¿por qué se pone en la parte de operación? Ahí dice operación. La razón es que esto también es operación, ¿sí? La utilidad neta, ¿qué es lo que es la operación, el rubro del negocio? La depreciación obviamente nace de la operación del negocio y esto mismo, ¿sí? Ya, ahora, aquí tú podrías decir, hoy no me acuerdo, ¿qué iba después? ¿Qué iba? No, ordénense bien, mira, la parte operativa. Mira lo que pusimos acá, activo circulante. Entonces mira, anda el activo circulante y veamos al tiro. ¿Qué cuentas tengo que poner? Tengo que poner esa cuenta, esa, ¿o no? Los intereses pagos adelantados ya lo puse. Entonces mira, lo voy a poner en amarillo, ahí.
Entonces, agarro esas mismas cuentas, chicos, agarro esas mismas cuentas del activo circulante y lo pongo acá. Y pongo cobro clientes, esta y esta. Ahora, los verbos cobro o pago tiene que ver con si entró o salió dinero, ¿ya? Pero al menos ponga cliente, documentos por cobrar, que está ahí, mire, y pago de... Esto es el activo circulante, ¿cierto? Póngalos todos. En el examen seguramente le pueden salir más activos circulantes. Póngalos todos, ¿sí? Miren acá abajo, como es actividad de operación, y siguiendo un poco este esquema, vamos ahora a hacer los pasivos circulantes. Todos los pasivos circulantes, ¿ya? Entonces acá tenemos. ¿Qué pasivos circulantes tenemos acá? Vamos acá abajo, miren. Acá tenemos proveedores, acreedores y documentos por pagar. Los ponemos en amarillo, ¿sí? Entonces miren, acá ponemos proveedores, acreedores y documentos por pagar, los mismos de ahí. Esto entonces es nuestro pasivo circulante. Acá está nuestro activo circulante, pasivo circulante. ¿Vieron que no es necesario tener un esquema? Miren, hagamos un pequeño resumen. Primero por la utilidad neta, súmale las depreciaciones, esta cuenta de intereses pagados por adelantado también, y después empieza, recorre el activo circulante completo. Ahí está. ¿Sí? Y pones clientes, documentos por cobrar, el inventario. Después recorre al tiro el pasivo circulante. Es un orden nomás. Si esto usted lo hace ordenado secuencialmente, no se va a perder en el examen, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá nosotros trasladamos estas columnas que son muy importantes, los orígenes de aplicación, que es lo que nos pide el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo nos pide las entradas y las salidas, orígenes y aplicaciones, ¿ya? Clientes. ¿Qué dijimos que era? Un origen. Lo ponemos ahí. ¿Qué dijimos que era documentos por cobrar? Documentos por cobrar dijimos que era una aplicación. Lo ponemos ahí. ¿Vio? Sí, es un tema de orden nomás. Pago de inventarios, ¿dónde lo pusimos? El inventario lo pusimos como ahí, en aplicación. Vamos al crédito proveedor. El crédito proveedor es que dijimos que era proveedor, un origen. Entonces lo ponemos ahí. ¿Qué dijimos que era acreedores? Acreedores, dijimos que era un origen. Se pone ahí. Y finalmente el documentos por pagar, que también es una origen. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, entiendan algo. Ya recorrimos completamente las actividades de operación. Las actividades de operación entonces ya las tenemos listas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que sumar toda esta columna, incluyendo la utilidad neta. Y tenemos que sumar también esta otra columna. Esta de acá, ¿sí? Esta de ahí. Y la diferencia entre esos dos, chicos, la diferencia entre eso y eso me da como lo que me aportó la parte de operaciones. ¿Qué significa este 54? A ver, lo voy a destacar acá. ¿Qué significa ese 54.000 de las actividades, del flujo de actividades de operación? Ya. Eso es importante. Esos 54.000 significa que la actividad de operación en las entradas y salidas de dinero, de efectivo, generó 54.000 de efectivo. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos. ¿Ya? Continuamos entonces. Miren, vamos a los activos fijos. ¿Cuáles son los activos fijos? Estoy acá en las actividades de... Ahora vamos a pasar a las actividades de inversión. Entonces voy a la actividad de inversión acá. Voy a la actividad de inversión, que son el activo fijo. Tenemos, ahí está, mira. Tenemos la maquinaria, entonces ponemos ahí el tiro, maquinaria. Y tenemos los muebles o mobiliario, ponemos los muebles, ¿sí? Se dan cuenta que no es tan difícil, ahí tenemos todas las... Obviamente en el examen le van a salir más activos fijos, le van a salir más activos circulantes y más pasivos circulantes, ¿ya? Ahora, ¿qué dijimos las máquinas? Estaba en... La máquina dijimos que era... Ahí está. La máquina dijimos que era una aplicación, entonces la ponemos ahí. ¿Sí? ¿Qué dijimos del mobiliario o
los dos son aplicación, entonces lo ponemos los dos ahí, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que era esto? La suma. Obviamente acá está 0. ¿Y qué es esto? Menos 7000. Importante recalcarlo. ¿Qué significa ese menos 7000? Significa que en las actividades de inversión se gastaron 7000 y no entró dinero en inversión, ¿ya? Bueno, eso es bastante común, que la inversión solamente sea salidas de dinero. ¿Cuándo es entrada de dinero, chicos, las inversiones? Cuando vendemos una máquina, cuando vendemos muebles, ¿sí? Pero es bastante marginal versus lo que se invierte, ¿ya? Continuando con entonces con el estado de flujo efectivo, vamos a ver ahora las actividades de financiamiento, ¿ya? Quiero partir con esta, que dice, documentos por cobrar a largo plazo. La palabra clave ahí, fíjense, es cobrar. Significa que es un activo. Cuando es pagar, es pasivo, ¿ya? Veámoslo. Se encuentra aquí. Ahí están, ¿sí? Lo voy a poner en azul, ¿ya? Ahí lo que estamos viendo en azul. A ver, ¿qué es este documento por cobrar? Está en el activo, fíjense, ¿sí? Está acá en el activo, en la columna del activo. Pero no es circulante y tampoco es activo fijo. Entonces quiero hacer una pequeña como reseña de esto, mira. El activo se compone de activo circulante, ¿cierto? Y de activo no circulante. Y el activo no circulante se compone de activo fijo más el activo no fijo, le vamos a poner, ¿sí? Este también se podría, todo lo que es por cobrar, ¿ya? A ver, me voy a poner más acá, ahí está. Entonces, miren, fíjense, el activo entonces se compone de activo circulante y el activo no circulante es activo fijo y el activo no fijo que es el cobrar. Y efectivamente es el que tenemos ahí, documentos por cobrar a largo plazo, ¿ya? Entonces, importante que es una deuda que seguramente tenemos, que tienen con nosotros. Pueden ser trabajadores que tengan deuda con nosotros, proveedores, ¿sí? A lo mejor hicimos un intercambio, alguna otra empresa, sobre todo alguna otra empresa, una filial, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para que entendamos bien ese punto. También es financiamiento, fíjense, ahí dice financiamiento. Eso quiere decir que por eso entra en esta columna, en la columna de financiamiento. ¿Y qué pusimos que era? Era una aplicación. Entonces la ponemos acá. Aplicación. ¿Ok? Sigamos. Ahora, fíjense, vamos a ir a la columna de los pasivos largo plazo. Nos vamos directamente para allá. Bajamos y aquí están los pasivos de largo plazo, que son estos dos, este y este, ¿sí o no? Aquí están los dos de largo plazo. Entonces los ponemos ahí. Ahí tenemos los documentos por pagar en el largo plazo y las obligaciones por pagar, ¿ya? ¿Y qué está diciendo cada una? Está diciendo que las dos son orígenes, entonces las ponemos al tiro. Ahí, ¿cierto? Las dos son orígenes. 4500 y 1000, ¿cómo están ahí? ¿Ya? Entonces, entiendan, miren, la actividad de financiamiento tienen los activos no circulantes, que es el que ya explicamos, y tenemos todos los pasivos largo plazo. Y además se compone del patrimonio. Insistimos que estamos siguiendo este esquema. Fíjense que ahí está, ¿bien? Los pasivos no circulantes y el capital contable, ¿ya? O patrimonio. ¿Y qué tenemos en el patrimonio? En el patrimonio tenemos la cuenta
capital propio, ¿sí? ¿Y qué dice? Dice un aumento de 10.000. Pero cuidado, a ver, yo voy a poner acá y acá sale 5.000. Aquí tenemos que también hacer una distinción importante, chicos, ¿ya? Voy a ir acá abajo. Este incremento que hizo la empresa de 10.000, quiero que entiendan un poco qué hizo la empresa con esto. Es una empresa que tiene acciones. ¿Por qué sabemos que una empresa que tiene acciones? Porque acá hay un dividendo por acción. Ahí, ¿lo ven ahí? Ahí hay un dividendo por acción, ¿cierto? Ya. Entonces significa que su capital son acciones. Entonces, ¿qué hizo esta empresa? Esta empresa hizo lo siguiente. Aumentó el capital en 10.000, ¿ok? Como sale ahí. Pero vendió al mercado 5.000 de sus acciones, ¿ya? Por lo tanto, entrada de dinero. De efectivo se dice. De efectivo. ¿De acuerdo? Y la otra mitad hizo los dividendos por acciones. Dividendo en acciones. Que sale reflejado ahí. Dividendo en acciones 5.000. ¿Ya? Entonces, para que entiendan bien. En el aumento de capital de 10.000, que fue un aumento de capital de acciones, vendió las acciones al mercado, ¿cierto? Por entrada de efectivo, eso entra directamente. En cambio, los dividendos de acciones que salen acá no está considerado movimiento de efectivo, ¿ya? Por lo tanto, por eso acá tenemos 5.000 y no tenemos esos 10.000. Ojo entonces con este dividendo de acá, ¿ya? Y tenemos acá pago de dividendo en efectivo, ¿cierto? Que es una salida de dinero. Lógico, es un pago. Te dice acá también, mira, dividendo en efectivo de 21.000. Entiende algo, esta información adicional te está diciendo qué se está haciendo con qué, con 28.000. ¿Cuál es 28.000? Los 28.000 del resultado del ejercicio anterior, ese de ahí, ¿cierto? Ese de ahí, ¿o no? Aquí te está diciendo todo lo que se hizo con esa plata. Si tú sumas esto, de hecho te da 28.000. Y de los 28.000, la mayoría se repartió. ¿De acuerdo? De hecho sale que acá dejaron 600 dentro, que es el resultado acumulado. Por eso este tiene un incremento de 600, ¿lo ven? Hay un incremento de 600, ¿ya? Entonces acá hubo una salida de pago de dividendo en efectivo por... Acuérdate, el dividendo lo puedo pagar en efectivo en acciones, como ya lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos las dos cuentas de patrimonio que se movieron. Esta en particular, chicos, esta, siempre hay que tener ojo porque hay que ver si la empresa movió o no movió dividendo. Y eso solo se ve acá, en la cuenta de resultado del ejercicio. ¿Ya? Si acá hay un 28.000 y después quedan 600 y todo, ya hubo una repartición. Bueno, pero acá hubieron más cosas que se hicieron. ¿De acuerdo? Acá entonces, ¿qué hacemos? Acá sumamos la columna de origen y acá sumamos la columna de aplicaciones de financiamiento. Este es la diferencia entre estos dos, ¿sí? Es la diferencia entre 25.000 y 10.500, ¿ya? ¿Qué te dice este valor de 14.500? Repitamos, dice que las actividades de financiamiento tuvimos más salidas que entradas. Tuvimos un déficit, se podría decir, de 14.500, ¿ok? Eso es importante que también se entienda. Entonces, el incremento neto, finalmente, que vamos a hacer es de 32.500. ¿Por qué? Porque yo sumo
ese valor de ahí, que fue lo que me entregó las actividades de operación, sumo ese, que es lo que me entregaron las actividades de inversión, y sumo ese, que es lo que me entregaron las actividades de financiamiento. Eso me da 32.500, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé que el ejercicio está bien? Porque tengo que compararlo con el saldo del efectivo al inicio del periodo, que lo vamos a poner acá. Acuérdense, chicos, que el efectivo está compuesto de la caja, banco y las inversiones en valores. Y eso da 50.000, ¿sí? ¿Ya? De hecho, aquí lo tengo el valor. Este de acá da eso. Aquí está, mira. Esto de acá da 50.000. Y acá abajo pongo el del periodo final. Tengo que comparar el periodo inicial con el periodo final. ¿Ya? Y eso, la diferencia de esos dos me da 32.500. Y fíjese que coincide con ese valor de ahí. ¿Ya? Vamos a poner ahí en naranjo. Estos dos coinciden. Entonces, muy importante que entendamos que esos dos valores tienen que coincidir. Este valor de acá, este valor de ahí, lo saqué de todo el resultado del saldo efectivo, ¿cierto? Y este valor de aquí lo obtengo haciendo la diferencia entre el efectivo al inicio del periodo y al final del periodo, ¿ok? Entonces con eso yo puedo decir algo tan lindo como me cuadro, que es la palabra casi la palabra mágica que todos los contadores les gustaría decir, me cuadró. ¿Ya? Entonces hagamos un pequeño resumen. Cuando yo hago el estado de flujo de efectivo, ¿cierto? Cuando yo hago el estado de flujo de efectivo, tengo que primero calcular los incrementos y disminuciones de cada cuenta, que fue lo que hicimos ahí, chicos, ¿cierto? Estas dos columnas de ahí, ¿cierto? Ese fue el paso 1. El paso 2 fue determinar la clasificación de cada una, que fue esa columna de ahí, ¿cierto? Paso 3, estas, que es muy importante, aquí donde estuvieron los orígenes, donde estuvieron las aplicaciones de cada una. Y finalmente hicimos el estado de flujo de efectivo, que fue ir poniendo, chicos, muy importante, ponga siempre la utilidad neta primero, súmele las depreciaciones, si hay un interés pagado por adelantado, súmelo, ahí va a tener ese valor, y después empiece, vea todos los activos circulantes, póngalos todos en el mismo orden que lo encuentra en el balance, ponga todos los pasivos circulantes, ponga todos los activos fijos, en inversión obviamente tiene que respetar, recuerde que tiene que respetar ese gráfico de ahí. Después ponga todos los activos no circulantes, si encontrara uno más de uno, y ponga los pasivos largo plazo y el patrimonio. ¿Ya? Al hacer las sumas de cada uno de estos bloques, te debería dar tu incremento flujo efectivo, que debe coincidir con el que tú tienes al comparar los saldos de efectivo. ¿Ya? Bueno, aquí con esto finalizamos el estado de flujo efectivo. Espero que lo hayan entendido bien, ¿ya? Y cualquier cosa me preguntan o me escriben. Un abrazo para todos.